Bienvenidos a Emprender Juntos, un programa de Copesantos. ¿Cómo va todo? Bueno, yo estoy feliz de traerles un episodio más de tu programa, hecho para ustedes, para formación, para mejorar y para crecer en nuestros negocios. El día de hoy estoy acompañada con un experto asesor financiero con más de 25 años en el medio, asesorando a pequeñas y medianas empresas para hacerlas sostenibles en el tiempo y hacerlas grandes, hacerlas crecer. Conmigo está Enrique Núñez Montenegro, CEO fundador de Fundapymes, como les digo, con más de 25 años de estar en el mercado de las consultorías. También Enrique, es conferencista internacional y, como les comento, es asesor y estratega gerencial. Así es que le doy la bienvenida a nuestro invitado. Enrique, hola, ¿cómo estás? Muchas gracias, Mari. Súper bien, muy contento de estar aquí otra vez con vos. Muchas gracias. Yo feliz de traerlo a nuestra querida comunidad, a esta bella población de una de las regiones más bellas de nuestro país, así es, definitivamente. Así es que les doy las gracias, no se vayan, quédense con nosotros en todo este capítulo que está súper emocionante, porque vamos a hablar de cómo recuperar una empresa después más bien de una crisis financiera. Así es que vamos a ir al tema de una vez porque cada minuto cuenta. Enrique, después de lo que hemos pasado, después de todo lo que ha pasado en este último año, me imagino que te has encontrado con empresas de todo tipo. Hay unas prácticas terribles que ya venían pasando antes de pandemia que obviamente sucumbió a las empresas. ¿Cuáles pueden ser precisamente esas malas prácticas que ya traían, que enterró a una empresa o la tiró definitivamente al suelo? Bueno, ese es el gran tema. Es un tema del que venimos hablando incluso desde marzo del año pasado, cuando estábamos recién comenzando. Hablábamos de las consecuencias que se podían venir sobre las empresas y que obligaran a tomar decisiones que ya de por sí eran inminentes. En aquel tiempo, en marzo del año pasado, estábamos creyendo ingenuamente que iba a terminar esto en junio o en julio. Pues no fue así, ¿verdad? Sí hablábamos en marzo, cuando empecé a hablar sobre este tema en varias conferencias, de que al final de una crisis siempre van a haber ganadores y perdedores. Y que al final los ganadores eran los que tuvieran la capacidad de levantarse las cenizas, sacudirse el polvo de las rodillas y comenzar de nuevo, ¿verdad? Correcto. Después se puso de moda el tema de reinventarse, que para mí se ha manejado muy mal, pero lo que yo quisiera decirles, igual como se los decía hace un año, es que ya muchísimas empresas venían enfrentando situaciones financieras dramáticas, ya venían en crisis financiera y lamentablemente no lo sabían. Y como no lo sabían, no estaban preparados para enfrentar lo que estaba por venir, que no sabíamos lo largo y lo extenso que iba a ser, ni las consecuencias, ni la magnitud del impacto económico que iba a tener en el mundo entero y en cada una de las economías de las empresas como un nicho económico, y de las familias, por supuesto, impactadas por las mismas compañías, ¿verdad? Tengo más de 25 años. En realidad, desde 1983 me dedico a esto y mi especialización ha sido intervenir empresas en crisis. Es una labor que le llamo reingeniería financiera. Y estoy acostumbrado a ver compañías que por diferentes razones caen en una severa crisis financiera, muchas veces lamentablemente sin darse cuenta. Y sucede lo mismo que con el ser humano, con la salud personal. Podemos vernos muy sanos. De hecho, tengo un artículo que tiene un nombre un poquito irónico. Dice, te ves muy bien, pero... Y así nosotros nos podemos ver físicamente muy bien, pero como no nos hacemos chequeo médico con frecuencia, pues de pronto un día nos damos cuenta que tenemos una enfermedad. Y eso pasa exactamente igual que en las empresas. Y ahí es donde está el primer descuido. Antes de la crisis y durante la crisis, el empresario muchas veces descuida el control financiero de las empresas. No sabe cuál es la verdadera realidad de la empresa. No sabe si la empresa está generando ganancias. No sabe si las ganancias se están convirtiendo en flujo de caja. No saben si ese crecimiento es ficticio, es apariencia, es maquillaje.
Correcto. Entonces, claro, cuando nos enfrentamos a una crisis de esta, la espiral esa descendente de endeudamiento para apalancar pérdidas de los negocios, malos manejos financieros, negocios que no son rentables, errores, negocios mal montados. Entonces, claro, pegas contra la pared y te das cuenta, wow, pero ¿qué es lo que me está pasando? Y en realidad no es que le está pasando, es que ya le venía pasando hace muchísimo tiempo. Y el mismo flujo del dinero hace que la gente se nuble y no tenga claridad de eso. Entonces el primer error y la primera solución es casualmente entender cuál es la verdadera situación financiera de la empresa. Otra situación también es las decisiones tomadas con descuido, con negligencia, en el afán del día, en el apuro, no tomar tiempo, como digo y como decía un amigo muy querido, no sentarse en el altillo a pensar en vez de en el vajillo a bretear. Aquí en esta zona van a tener muy claro esa frase muy campesina, ¿verdad? Entonces, no tomar tiempo para pensar, o sea, tomar decisiones a lo loco, aligeradamente, incluso mal asesorados, mal acompañados, confiando ingenuamente en profesionales, entre comillas, que se dicen tener mucho conocimiento, en la misma gente que está en la empresa, con información de muy mala calidad, sin seguir un debido proceso. Esa es la segunda causa y también, por supuesto, la segunda solución para salir de esto, ¿verdad? Tercero, hay que tener carácter, hay que tener personalidad, hay que tener fuerza de voluntad, hay que tener disciplina, hay que tener la capacidad de enfrentar con el conocimiento pleno de la realidad, la situación tal cual es, sin ocultarla, sin maquillarla y echar para adelante, ¿verdad? Eso es lo que más nos cuesta. Cuando le cambiamos el nombre a las cosas, cuando le decoramos las situaciones, cuando culpamos a otros, al gobierno, al COVID, a la pandemia, a la suegra, a quien sea, a los socios, al banco, al gobierno, a los impuestos, entonces estamos ocultando la verdadera realidad. Y lo que estamos experimentando, en realidad a veces ni siquiera la enfermedad, son los síntomas de una enfermedad que ya era grave y que se venía desarrollando a través del tiempo y de la cual no nos estábamos percatando. Es importantísimo lo que está diciendo Enrique, porque como a veces somos ciegos de lo tan enamorados y de lo tan seguros que estamos de un negocio cuando el dinero entra, pero no sabemos cómo está realmente la empresa, si los costos son a veces más que lo que está ingresando. Pero eso pasa por el enamoramiento que genera el dueño o los socios o en general la familia cuando es dueña de una compañía. ¿Cierto, Enrique? Bueno, hay una frase que uso muchísimas frases y si me escuchan van a escuchar muchas que son muy contundentes y una es que no siempre más ventas es más ganancias y que no siempre más ganancias es más riqueza y que el único verdadero crecimiento en las empresas no se mide en función de las ventas, se mide en función de las ganancias, más aún de las ganancias que se convierten en flujo de caja. Y uno de los 3 pecados mortales, creo que me habías entrevistado sobre eso, es enamorarse de una idea espectacular de negocios sin potencial de ganancias. Entonces nos dicen, bueno, le vendo a Walmart, le vendo a McDonald's, le vendo al gobierno, le vendo a una multinacional y eso nos nubla, nos llena de entusiasmo y resulta que al final ese cliente no es rentable. Esta es una de las razones, Mari, por las cuales a veces ignoramos la realidad. Claro. Antes de pensar en un diagnóstico, o más bien yo creo que eso lo vamos a dejar para el próximo bloque porque es bien importante pensar, cuando una empresa ya está en crisis o que ya vemos de que definitivamente, por más que suene la caja, no está ganando, no está quedando nada. A veces es mejor liquidarla o puede que tenga todavía posibilidades de rescate. Entonces, hay preguntas que uno tiene que empezar a generarse. Entonces, yo creo que las vamos a ver en el próximo bloque. Los invito a que se queden con nosotros. Venimos para 2 maravillosas cápsulas, a la carta y en red. Adicional también invito a que por favor sigan las redes de Cope Santos RL y Canal Alta Visión.
estos programas son transmitidos y quedan allá. También en el YouTube de Cope Santos pueden encontrar todos estos programas. No se vayan, no cambien la perilla, por favor, que ya vamos a regresar. Bueno, ya estamos de vuelta. ¿Qué les parecieron esas cápsulas? Maravillosas, ¿cierto? Así que sigamos promoviendo los negocios locales. Generemos el consumo local. Así es que ese par de emprendedores vuelvan a ver este programa, compartan este programa, etiqueten a otras personas. Ya saben, las redes es Cope Santos RL y Canal Alta Visión. Pero bueno, volvemos con nuestro experto. Enrique, es necesario siempre tener un diagnóstico para empezar a ver las realidades de lo que hemos fallado, de los muchos errores, multitud de errores que hayamos cometido con nuestra empresa a nivel financiero y no los hayamos detectado a tiempo, ¿verdad? Pero es importante saber tener un paso a paso de cómo saber si rescatamos una empresa o la liquidamos de una vez. Cuéntanos, ¿cómo lo podemos hacer? Bueno, me gusta siempre hacer comparaciones, entonces a nosotros nos recomiendan, y más cuando llegamos ahí después de los 20, hacernos un chequeo médico todos los años, ¿verdad? En las empresas ese chequeo, ese diagnóstico, ese análisis se debería hacer todos los meses. Es decir, tu contador te tiene que entregar estados financieros todos los meses, en los primeros 10 días de cada mes, y decirte cuál es la verdadera realidad de tu negocio. Analizar los estados financieros, y si puedes encontrar a un experto externo de tu ciudad, de tu comunidad, que haga ese análisis, esa interpretación externa, más fría, más objetiva, mejor. De ese análisis financiero y de ese apoyo de una persona que no esté tan entusiasmada, tan afectada por el entusiasmo del negocio cotidianamente, vas a tener una visión más imparcial y más fría de cuál es la realidad y tomar decisiones con respecto a esa situación. Ese análisis, ese diagnóstico, igual como un diagnóstico personal, todos los chequeos clínicos que nos hagamos no son para estar enterados, ¿no? Son para tomar acción, para hacer un tratamiento, para cambiar el estilo de vida, la alimentación, para hacer deporte, para dejar de consumir más chicharrones. Y entonces, así es en las empresas exactamente. Debemos tomar decisiones todos los días sobre la base de información cotidiana. Siempre digo que el día a día en los negocios es un continuo de toma de decisiones. Algunas son irrelevantes, pero algunas son trascendentales, como decía Abraham Maslow, son momentos cumbre, decisiones que van a hacer un cambio radical en la historia de la empresa. Y es como las carreteras de la zona de Los Santos, donde estuve el fin de semana, suben y bajan, así son los negocios. Hay alturas y hay bajuras, hay situaciones difíciles y hay situaciones pues más bonantes, entonces debemos estar preparados. En la zona de Los Santos, pues la gente conoce sus carreteras y sabe qué viene. En el mundo de los negocios a veces es más impredecible, entonces con mucha más razón hay que tener mucha información de muchísima calidad para resolver cuál es la situación del negocio, la verdadera situación del negocio, no solo financiera, sino a nivel de mercado y a nivel de operaciones, cómo es que está integralmente la empresa en todas las áreas de la empresa, en las 4 columnas que le llamo, para poder tomar decisiones inmediatas que mejoren esa situación. ¿Cuáles son esas 4 columnas? Bueno, una es talento humano, o sea, la columna que se encarga de traer las mejores personas, que es también la primera clave del éxito, traer los mejores a nuestro negocio. La segunda, la columna financiera, la parte contable, los controles financieros, los controles de costos, el monitoreo de la rentabilidad, de las finanzas del negocio. La segunda, operaciones, que es la fabricación, por ejemplo, en una siembra de café, toda la parte agrícola, el almacenamiento de los insumos, la compra, la producción, la recolección, la preparación del producto hasta que está listo para ser vendido. Y la cuarta columna es el área comercial, que es el esfuerzo que hace por llevarle ese producto a un cliente o traer nuevos clientes a la empresa. Esas 4 columnas hay que analizarlas, hay que diagnosticarlas y ojalá pudiéramos llevar como una barra de avance para ver si las 4, igual como las 4 patas de una mesa, son igual de fuertes para sostener sobre esa plataforma el crecimiento que estamos buscando de nuestros negocios. Claro. Entonces, en resumen, lo ideal, ¿verdad?, para empezar a tener un paso a paso de saber si se puede recuperar o iniciar un proceso de recuperación de una empresa de una crisis, lo primero es un análisis, hacerse
Todo un diagnóstico, profundo. Exactamente. Profundo. Y qué mejor todavía si dejamos que personas neutras lo puedan hacer. Es lo ideal, sí. Porque no están enamorados de nuestro proyecto y nos van a llegar a decir la verdad y de frente. Y no importa si nuestro proyecto tiene 2 personas o tiene 20 o tiene una planilla completa. Yo creo que es necesario porque es pensar en grande, es pensar en mañana. Y qué bueno es sanear de una vez. Sí, el contador de tu empresa, sea externo o sea interno, debe entregar estados financieros todos los meses. El contador no es para presentar declaraciones de impuestos, es para entregar información financiera. Y si la empresa es mediana o es grande, cada 3 meses o cada 6 meses buscar un financiero externo experimentado que pueda interpretar y dar una opinión totalmente objetiva sobre la base de su experiencia sobre la empresa y prestarle atención, porque a veces nos dice el médico, es que usted está enfermo, tiene que cambiar de dieta y no le hacemos caso. Igual el financiero va a dar una opinión que tal vez no me guste, me hace sentir ofendido porque está cuestionando mi capacidad gerencial y no le hago caso, ¿verdad? Exacto. Eso precisamente quería preguntarte, Enrique. En las reingenierías financieras que has tenido que hacer en algún momento, ¿ha sido alguien dueño de empresa te ha dicho, no la voy a cerrar? Cuando le has dicho, o no acata tus indicaciones para poder sacar adelante su empresa. Bueno, la última opción que yo he tenido, la última y que no he acudido a ella a través de los años, es decirle a un cliente, cierre la empresa. Okay. O sea, es la última, porque también soy emprendedor y soy entusiasta y morimos con las botas puestas, ¿verdad? Tiene que ser un caso dramático para que yo le diga cierre este negocio porque ya no sirve. Y tengo varios casos. Uno en Cartago, por cierto, y no voy a decirlo y ya es de hace unos 18 años, de un producto que estaba totalmente desactualizado, que no tenía futuro. El papá había hecho fortuna con ese negocio, el hijo hereda el negocio, y por el amor al papá y por el amor al producto, seguía insistentemente vendiendo un producto que es como si estuviéramos vendiendo fax en este momento, ¿verdad? Exactamente. Sí. Y pues sí, hay empresarios que no están dispuestos a seguir las recomendaciones, por eso siempre al principio se les dice, está dispuesto a dejarse llevar, esta es la situación, usted decide si está dispuesto, y normalmente el que acude, igual como nosotros, lamentablemente los seres humanos, pues acudimos al médico cuando ya estamos en una situación muy avanzada y es cuando estamos dispuestos a tomar todos los tratamientos que nos den, ¿ves? Entonces, eso pasa muchísimo también en los procesos de intervención y de reingeniería financiera. Llegamos a un momento que tal vez no están en quiebra, pero están al borde de la quiebra y por dicha llegan en ese momento, o uno hubiera querido que hubieran llegado antes, ¿verdad? Pero sí, hasta hoy es un proceso que es... ¿Más salvado? ¿Has recuperado más que tener que liquidar entonces? Qué bueno. No, yo no he liquidado empresas hasta el día de hoy, pero no soy yo el que las recupera, yo nada más soy como el guía, ¿no? El empresario es el que saca a la empresa adelante porque él es el que toma las decisiones al final. Enrique, antes de este último minuto me gustaría tal vez que nos recomiendes, ¿es conveniente tener socios para recuperar, bueno, más bien, es inconveniente tener socios para generar y recuperar una empresa después de la pandemia? Bueno, en un minuto no puedo hablar de eso, ¿verdad? Pero entonces es solamente un minuto, ¿no? Sí, nos queda un minuto, así tengo un curso de 4 horas solamente de ese tema, pero sí tengo que decir, no es malo tener socios de negocios. Lo que es malo es elegir mal a los socios de negocios. Excelente. Tal vez con esa frase es suficiente. No es malo tener socios de negocios. Bueno, y los invito entonces a la academia también, porque tienes una academia, ¿verdad? Meridian. Meridian Academy, sí. Es correcto, donde precisamente hay un taller de 4 horas para enseñarnos a cómo elegir socios de negocio. Bueno, ya nos empezamos a retirar. Quiero agradecer a Copesantos por permitirme traerles Emprender Juntos. Es para mí un placer enorme haber tenido esta entrevista con Enrique, a quien en este momento le doy la palabra para que se despida y nos dé unas palabras para esta bella comunidad de emprendedores. Bueno, tengo que decirles que hoy más que nunca en la historia hay más y nuevas oportunidades de hacer negocios y de convertir esos negocios en grandes empresas que generen más ventas, más ganancias y más riqueza y que financien el estilo de vida que cada uno de ustedes desea y que se merecen también. Así es, muchas gracias Enrique, lindas palabras.